Capítulo 12. La batalla por el liderazgo bajo la mira. Abre comillas. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Cierra comillas. Lucas 22, 31 al 32. El liderazgo de una iglesia o de cualquier otra institución juega un rol fundamental en la salud y estabilidad de dicha organización cristiana o no. Dios conoce esa realidad y Satanás también. Como ha sido dicho, abre comillas, todo se levanta o se cae desde el liderazgo, cierra comillas. Como va el liderazgo, así va el pueblo. Esto explica la razón por la que tanto Dios como Satanás siempre han convocado, Dios o atacado, Satanás, a los líderes del pueblo de Dios. Después de la caída, Dios convocó a Adán. Génesis 3:9. En el desierto, Dios convocó a Moisés múltiples veces. En las crisis, Dios convocó a sus profetas en el Antiguo Testamento. En el aposento alto, Cristo convocó a los apóstoles. En el Mileto, Pablo llamó al liderazgo de la iglesia de Éfeso. Hechos 20, 18, 32. De una manera similar, podemos hablar de que nuestro enemigo ha ido detrás de los líderes de Dios. Satanás, Fue tras Adán usando a su esposa Eva. Fue tras Job, un hombre intachable. Incitó a David a hacer un censo. Primera de Crónicas 21:1. Usó a Jezabel para atemorizar a Elías. Acusó al sumo sacerdote Josué de estar sucio de pecado. Zacarías 3. Tentó a Jesús en el desierto. Adán desobedeció a Dios, pero tropezó y cayó cuando no lideró a Eva en medio de la tentación. En cierta manera, abdicó su liderazgo y su silencio fue mortal. Se dejó llevar por la idea de que la mentira de Satanás era más cierta que la verdad de Dios. Cuando el líder de Dios comienza a dudar de su Señor, ya está a punto de caer porque es Dios quien nos sostiene en la batalla y el único que nos habla verdad. Todas las demás voces nos alejan del único lugar seguro, de la roca inconmovible, Cristo Jesús. Cuando Dios nos coloca en una posición de liderazgo, es para ejercerla en humildad y bajo sumisión a su señorío. Satanás sabe muy bien que si logra hacernos dudar de Dios, ya ha ganado un enorme terreno en nuestras mentes y nuestros pensamientos. Tarde o temprano dirigirá nuestras acciones. Satanás cuestionó la integridad de Job y su compromiso de seguir a Dios de manera incuestionable. En la prueba, Job se mantuvo creyendo en su integridad, pero terminó cuestionando al Dios creador, quien se le apareció con múltiples preguntas acerca de la creación, para las cuales Job no tuvo respuestas. Una vez más, vemos la astucia de Satanás al cuestionar el caminar de un hombre que Dios calificó de intachable, para hacerlo terminar cuestionando el carácter de Dios. Job no fracasó como Satanás esperaba, pero su fe fue sacudida. Dios aprovechó dicha sacudida para fortalecer la fe de su Hijo. El liderazgo de la iglesia necesita mucho discernimiento, porque con frecuencia el enemigo parece traer la tentación desde una dirección para hacernos caer desde otra totalmente diferente. Es como un ladrón que nos hace creer que entrará por la puerta principal y luego entra por la puerta trasera. En el caso de Job, su integridad parecía ser el blanco de ataque para hacerlo tropezar
con relación a su confianza en Dios. David fue incitado por Satanás a hacer un censo para ver cuán listo estaba para la batalla. Primera de Crónicas 21. Asumimos que la forma como lo incitó fue haciéndolo sentir inseguro para la victoria. El siervo de David, Joab, trató de evitar dicho censo, sabiendo que Dios siempre les había dado la victoria cuando el pueblo había confiado en él. Pero David insistió en hacer su voluntad. Si la inseguridad fue la motivación para el censo, entonces no hay duda de que Satanás logró que David perdiera parte de su confianza en Dios en esta ocasión. Israel pagó finalmente con la muerte de 70,000 personas. La pérdida de nuestra confianza en Dios ha sido el inicio de múltiples malas decisiones con consecuencias catastróficas. Elías dio muerte a 450 profetas de Baal en una verdadera batalla espiritual y luego salió corriendo, intimidado por Jezabel, la esposa del rey Acab. De haber confiado en Dios como lo hizo en la batalla contra los profetas de Baal, hubiese enfrentado a Jezabel, pero el temor lo traicionó. Cuando Satanás no logra hacernos dudar de Dios, frecuentemente logra que experimentemos temor. Y el temor nubla nuestros ojos, impidiéndonos ver la tentación o la batalla espiritual a través de Dios, y terminamos viendo a Dios a través de las batallas. El sumo sacerdote Josué fue acusado de pecado por Satanás porque esa es una de sus estrategias: acusar a los hijos de Dios para que estos se sientan desechados por su Padre e incapacitados de llevar a cabo la misión que nos haya sido entregada. En Zacarías 3 vemos de qué manera el ángel del Señor, entre comillas, reprendió a Satanás, defendiendo y justificando a Josué al mismo tiempo. Necesitamos confiar en la posición que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús para no ser debilitados en medio de la batalla. Satanás fue tras Jesús, pero esta vez fracasó en su intento. Su deseo de que el Hijo dejara de confiar en el Padre, entre paréntesis, si eres hijo de Dios, fue ignorado. En su lugar, Jesús usó la verdad bíblica. Escrito está, para repeler sus ataques. Jesús también rehusó el dejarse intimidar para ceder terreno. Él fue impulsado al desierto por el Espíritu después de haber sido ungido y llenado por él. Jesús conocía su misión y no se dejaría distraer. Cuando un líder conoce su misión encomendada por Dios y conoce las reglas del juego, entre comillas, evita ser distraído, desviado, entretenido o seducido. No olvide que el liderazgo está en la línea de fuego. Satanás sacude a los discípulos antes de la crucifixión. Horas antes de su crucifixión, Cristo advirtió a Pedro que Satanás había solicitado permiso para zarandear al grupo completo de los apóstoles y de manera particular a Pedro. Jesús había orado por Pedro para que su fe no fallara en el momento de la prueba. Veamos el texto de la palabra con el que iniciamos este capítulo. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, abre comillas, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Lucas 22, 31 al 34. Cristo se dirigió a Pedro: Simón, Simón, pero la prueba era para el grupo de los 11. Satanás los ha reclamado a ustedes. La prueba no sería pequeña, sino, entre comillas, para zarandearlos como a trigo. Evidentemente, la prueba sería particularmente difícil para Pedro, y por eso Jesús rogó por Pedro, pero no para evitarle la prueba, sino para que su fe no
fallara. Pedro, en desconocimiento de sus debilidades y de las habilidades sobrenaturales de Satanás, respondió de forma atrevida, pero quizás sincera: Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte, entre comillas. Con estas palabras, Pedro también dejó ver su orgullo. Jesús responde en esa parte del diálogo con estas palabras: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Estamos luchando una batalla contra un enemigo invisible que conoce nuestras debilidades. Y lamentablemente el orgullo quizás sea nuestra mayor debilidad, ya que nos hace confiar en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3:5. Y porque como la palabra revela, Dios se opone al orgulloso. Santiago 4:6. Si Dios se opone a alguien, no hay nadie más que le pueda ayudar contra Dios. Decía el gran predicador Charles Spurgeon que el orgullo es, entre comillas, la red de pesca con la que el diablo más peces ha logrado capturar, más que con cualquier otra, con la excepción de la dilación, cierra comillas. Por otro lado, Paul Tripp alude a esta vulnerabilidad de los líderes en la guerra espiritual en su último libro titulado Lead. Say Lead. El liderazgo espiritual no es una fortaleza en contra del ataque espiritual. De hecho, es la línea de fuego. La experiencia teológica no te protege del ataque, pero el orgullo del conocimiento puede ser una de las cosas que te hace susceptible al ataque, precisamente. Dones poderosos no aminoran tu vulnerabilidad, ya que debido al engaño del pecado, nosotros somos mejores al predicar el Evangelio a otros que a nosotros mismos. Quizás uno de los problemas con el orgullo es que nos vuelve ciegos hacia nosotros mismos y por tanto usualmente somos incapaces de detectarlo hasta que alguien nos hace la observación. La siguiente nota puede ayudarnos a entender cómo opera dicho orgullo. Mi nombre es orgullo. Abre comillas. Soy un engañador. Te engaño acerca de tu destino dado por Dios porque tú exiges tu propio camino. Te robo el contentamiento porque te convenzo de que mereces algo mejor que esto. Te engaño con relación al conocimiento porque ya tú lo conoces todo. Te engaño con relación a tu sanación porque estás demasiado lleno de mí como para perdonar. Te engaño acerca de tu santidad porque te rehusas a admitir cuando estás equivocado. Te robo tu visión porque prefieres mirarte al espejo antes que mirar a través de la ventana. Te engaño con relación a la amistad genuina porque nadie va a conocer quién eres verdaderamente. Te engaño con relación al amor porque el romance real demanda sacrificio. Te privo de la grandeza en los cielos porque te rehusas a lavar los pies de otros. Te privo de la gloria de Dios porque te convencí de buscar tu propia gloria. Mi nombre es orgullo. Yo soy un engañador. Te caigo bien porque piensas que siempre quiero lo mejor para ti. No es cierto. Yo estoy buscando hacer de ti un estúpido. Dios tiene tanto para ti, yo lo admito, pero no te preocupes. Si permaneces conmigo, tú nunca lo sabrás. Cierra comillas. El orgullo es frecuentemente detectado en aquellos que han alcanzado el éxito de forma rápida, que han llegado a la cima antes de que su carácter hubiese llegado. Ese grupo es un blanco para Satanás. Entendemos que esta es la realidad porque mientras más efectivo es un líder para el reino de los cielos, mayor interés tendrá el reino de las tinieblas en hacerlo caer. Los líderes altamente efectivos con frecuencia han sido grandemente dotados por Dios y por consiguiente tienen una mayor tendencia a confiar en sus habilidades y experiencia a la hora de hacer ministerio y eso los vuelve particularmente vulnerables.
En las guerras de los hombres ocurre de una manera similar, porque mientras más alto es el rol que juega el oficial de guerra en la estrategia de combate, mayor es el interés que existe en deshacerse de él por parte del enemigo. Si la cita anterior no sirve de advertencia, la siguiente es aún de mayor peso. Abre comillas. Es importante entender que el arma primaria que el enemigo usa para atacar, desarticular, derrotar y poner a un lado a los líderes ministeriales es el ministerio mismo. Cierra comillas. En el ministerio nos acostumbramos a manejar las cosas sagradas. Oramos al Dios del cielo y de la tierra. Predicamos una palabra infalible. Enterramos a una persona que pasó a la eternidad. Casamos a una pareja cuya unión representa la unión de Cristo con su iglesia. Y así podemos hacer una larga lista de cosas sagradas que en el tiempo se convierten en ordinarias. Si ese líder no se cuida, de repente ya no siente la presencia manifiesta de su Dios en medio de sus actividades religiosas, pero estas últimas le siguen convenciendo de que Dios está con él. Y cuando Dios ha retirado su protección, ese individuo queda a expensas del enemigo. Lamentablemente, cuando un líder cae a la vista de todos, hace tiempo que dicho líder se había desviado en cuanto a su confianza en Dios y a nivel de su corazón. De manera que lo que antes era un corazón completamente comprometido con Dios, pasó a ser un corazón dividido por sus propios intereses, pasiones y tentaciones. Por eso siempre se ha dicho que, entre comillas, yo soy mi peor enemigo, cierra comillas, como ha sido señalado por el teólogo puritano John Owen en uno de sus libros, La mortificación del pecado. Y otros por igual. Tenemos un problema, ya que debemos luchar contra un enemigo, pero resulta que ese enemigo somos nosotros mismos, pues tenemos pasiones carnales que combaten contra nuestra alma. El apóstol Pedro ya nos había hablado exactamente de la misma realidad. Primera de Pedro 2:11. Muchas veces nuestras luchas se pierden o se ganan en nuestras rodillas. Si no decidimos delante de Dios obedecer sus mandamientos y la dirección del Espíritu a la hora de la prueba, ya hemos perdido la batalla antes de habernos levantado de nuestras rodillas. En los últimos años, hemos visto un número de líderes perder su posesión debido a luchas muy típicas de la carne, muchas de las cuales pueden ser observadas en los líderes que aparecen en el registro bíblico. A continuación, algunas ilustraciones anónimas recientes de estos tropiezos y caídas. 2014. Un conocido pastor renunció acusado de abuso de poder. 2018. Otro reconocido pastor y autor renunció por acusaciones sexuales. 2019. El pastor titular fue cancelado por acusaciones de abuso de autoridad y mal uso de finanzas. 2019. Otro pastor y autor negó la fe y anunció su divorcio al mismo tiempo. 2020. El suicidio de un gran líder y pastor sacudió la comunidad cristiana. 2020. Surgen múltiples escándalos sexuales con relación a un líder cristiano de trascendencia internacional. Todos estos líderes en algún momento fueron de gran influencia en iglesias o ministerios de gran tamaño. Eran hombres con grandes dones de predicación y liderazgo, algunos con grandes habilidades para defender la fe, y sin embargo, llegado el momento, se desviaron del camino. Por cada uno de esos citados hay probablemente 100 o 200 o quizás más, lamentablemente. Estos son solo algunos de los más conocidos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué causa estas caídas y si hay algo que podemos hacer para evitarlas? Los líderes no podemos olvidar que somos personas de carne y hueso, sujetos a múltiples debilidades, y por consiguiente necesitamos depender continuamente de la gracia de Dios para permanecer en el camino de la verdad.
del gran profeta Elías se dice que, entre comillas, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Cierre comilla. Santiago 5:17. Si esto puede decirse del gran profeta Elías, entonces lo mismo puede decirse de todos nosotros. Estamos ministrando a un pueblo mientras estamos bajo ataque continuo del reino de las tinieblas. No esperes ser la próxima víctima para abrir los ojos. Si creamos una estrategia para llevar a cabo la gran comisión, deberíamos hacer lo mismo para librar la guerra espiritual. Leemos acerca de la guerra espiritual, la afirmamos, incluso llegamos a enseñarla, pero luego vivimos como si no tuviéramos enemigos dentro y fuera de nosotros. Jesús describió la realidad en medio de la cual nosotros ministramos. Abre comillas. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Mateo 10:16. Jesús estaba enviando a sus discípulos a ministrar y a expulsar demonios, y entre otras cosas, les advierte que estarían ministrando no solo a ovejas, sino también a cabritos, e incluso en medio de lobos. Dicho en otras palabras, entre las personas que escucharían su predicación, estarían algunos o muchos que serían más bien falsos maestros o enviados de Satanás con la intención expresa de causar división y destrucción entre las ovejas, y de ahí la advertencia de ser muy astutos y al mismo tiempo inocentes. Asimismo, Pablo habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les advirtió que después de su partida vendrían lobos feroces que tratarían de dividir y destruir el rebaño. Hechos 20:29. De manera similar, Pedro nos advirtió sobre esto cuando dijo, abre comillas, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. La palabra, entre comillas, sobrio, nos habla de ser emocionalmente estable, no bajo el control de las influencias intoxicantes del pecado, sino bajo el control del Espíritu Santo. El llamado a ser de espíritu sobrio es similar a lo que Pablo dice a Timoteo, abre comillas, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Cierra comillas. El llamado ministerial tiene cierto peso, y más aún si sabemos que nuestro llamado está íntimamente ligado a luchar contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. En cuanto a la palabra alerta, entre comillas, esta nos llama a estar despiertos y vigilantes. El llamado del creyente es a estar alerta, por tanto, no se distraiga. Efesios 5, del 15 al 16. Cultive una mente bíblica. Romanos 12:2. Viva en dependencia del Espíritu. Romanos 8, del 5 al 6. Nutra su alma con la palabra. Deuteronomio 8:3. Cuide sus emociones. Efesios 5:18. Cuide sus pensamientos. Filipenses 4:8. Cuide sus relaciones. 1 Corintios 15:33. Cultive su vida de oración. Efesios 6:18. Por otro lado, Pedro nos habla de un adversario, el diablo, que es un león airado, que busca a quien devorar. Dicho enemigo es invisible, poderoso, sin escrúpulos, que juega sucio, cuyo propósito es la destrucción y la división. Es un enemigo que puede actuar como una serpiente, como un león o como un ángel de luz. ¿Cómo vivir preparados para la batalla? Cultive la humildad. Quizás no hay mejor defensa contra un ataque espiritual
que la humildad de un siervo de Dios. Dios da gracia al humilde. Santiago 4:6. Habita con el humilde de espíritu. Enseña a los humildes. Salmo 25:12. Mira de manera especial al humilde. Salmo 66:2. Y atiende al humilde. Salmos 138:6. El humilde está consciente de los peligros espirituales de vivir en un mundo caído y del pecado en su mundo interior. La persona humilde reconoce que no merece ningún reconocimiento, posición o influencia que le brinde su posición. Reconoce que el pecado en nosotros requiere de personas a nuestro alrededor que puedan darnos la mano y levantarnos antes de caer. Nosotros somos un riesgo para nuestro ministerio si caminamos solos o alejados de Dios o ambas cosas. Jesús advirtió sobre esto a los apóstoles en el aposento alto, apenas horas antes de morir. Abre comillas. Separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5b. Innumerables batallas espirituales, pequeñas y grandes, han sido perdidas debido a la autosuficiencia de los líderes del pueblo de Dios. La persona humilde reconoce que está bajo sumisión a su Señor y disfruta estarlo porque eso trae paz a su alma. Él está consciente de sus debilidades y por consiguiente reconoce que todo cuanto él hace no es más que el resultado de la gracia de Dios operando en él. Nadie lo expresó mejor que el apóstol Pablo, el más grande líder del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. Abre comillas. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La humildad no siempre desea vivir, sino que también de manera muy especial ama a aquellos a quienes sirve. Delante de la caída va la arrogancia de espíritu, dice Proverbios 16:18. Dios no desea la caída del orgullo, pero lamentablemente a menudo tiene que permitirla, ya que todo otro intento por cultivar la humildad en esa persona ha resultado en vano. La humildad necesita ser cultivada o de lo contrario, el orgullo nos derrumbará. Cuando un corazón orgulloso experimenta las bendiciones de Dios, cree que se las merece. Cuando un corazón orgulloso experimenta la gloria de Dios, cree que es Él quien la ha producido. Cuando un corazón orgulloso experimenta el poder de Dios, hace alarde de ese poder, lo usa y luego lo abusa. Cuando un corazón orgulloso experimenta los privilegios de Dios, llega a creer que dichos privilegios son derechos. Cuando un corazón orgulloso recibe un don, llega a creer que ese don es una destreza que él ha desarrollado. Cultive la oración. La dependencia de la oración es vital a la hora de batallar a favor de la causa de Cristo. Pablo pidió oración por él mismo en múltiples ocasiones, porque conocía lo que él estaba batallando. En Efesios 6:19, ya citado en el capítulo anterior, leemos lo siguiente, abre comillas, oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, al fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, cierra comillas. Pablo reconocía que la batalla espiritual puede ser intimidante y por tanto pedía oración para predicar sin temor. El liderazgo de la iglesia no puede liderar al pueblo de Dios en contra de una legión de seres espirituales de maldad en las regiones celestiales sin hacer uso continuo de la oración. Dios nos habla acerca de la oración en cientos de pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y sin embargo, podríamos afirmar que este es el recurso más subutilizado por el cristiano a pesar de sus beneficios.
Librar una batalla espiritual sin el poder de la oración es como salir a la calle sin estar debidamente vestido. En el huerto de Getsemaní, justo antes de ser apresado, Jesús advirtió a los discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Esa noche, mientras Jesús oraba, los discípulos se quedaron dormidos en más de una ocasión y poco tiempo después cayeron en tentación y todos fueron dispersados. Peor aún, Pedro terminó negando al Maestro 3 veces antes de oír cantar al gallo. No es por accidente que cuando los discípulos vinieron a Cristo y le pidieron que les enseñara a orar, dicha oración terminaba diciendo: líbranos del mal o líbranos del maligno. Dependiendo de la traducción que estemos usando, Mateo 6:13, en una ocasión, Jonathan Edwards llegó a decir que la oración era la respiración del alma puesta en palabras. La oración tiene un lugar enorme en el libro de los Hechos. El libro de Romanos contiene 433 versículos y 56 de ellos están dedicados a la oración, y la carta a los Efesios contiene 155 versículos y 31 de ellos están dedicados a la misma actividad, la oración. En Primera de Tesalonicenses 5:17 se nos manda a orar sin cesar, y Cristo enseñó de la misma manera. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18:1. De hecho, el texto de Efesios 6 acerca de la guerra espiritual termina diciendo: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cierra comillas. Efesios 6:18. El académico Joel Beck entiende esta realidad perfectamente bien al decir: la oración es crítica porque cada pieza de la armadura del cristiano es inservible sin ella. La oración es como el aceite. De la misma manera que cada parte de un motor es inservible sin aceite, de esa misma forma la batalla espiritual es en vano sin oración. Luchar contra Satanás sin oración es como David luchando con Goliat en la armadura de Saúl. La armadura no encaja y es inefectiva contra los golpes del enemigo. La oración ejerce su mejor influencia cuando el cristiano depende del Espíritu Santo para vivir su vida y para llevar a cabo su misión. De esta dependencia del Espíritu hablaremos en el próximo capítulo cuando desarrollaremos el tema de la Gran Comisión. Cuide de la doctrina en la línea de fuego. El liderazgo de la iglesia tiene la obligación de cuidar de la doctrina bíblica porque sobre esa roca y el poder del Espíritu depende su triunfo, su derrota. Por muchos años hemos oído que muchas de las herejías han surgido en el campo misionero. Quizás parte de la razón se deba al hecho de que muchos misioneros fueron enviados sin estar debidamente preparados para ir al campo de batalla. Por otro lado, es posible que muchos, preocupados por la suerte de los no alcanzados, hayan diluido o tergiversado el mensaje del Evangelio tratando de ganar más almas para el Señor. En este último caso, colocamos al hombre en el primer lugar, a Dios y su plan de redención en un segundo plano, acarreando así terribles consecuencias. No olvidemos que Satanás conoce muy bien que una de las maneras de hacer a la iglesia inefectiva es corrompiendo su doctrina. Siempre ha existido la urgencia de mantener la ortodoxia de la fe cristiana. Harold Brooks escribió, abre comillas, la vida cristiana es frecuentemente presentada como una guerra espiritual. Si los paganos son los enemigos, los herejes son los traidores. Cierra comillas. Son traidores
porque después de haber creído, tergiversaron la verdad con la intención de atraer verdaderos discípulos hacia sí mismos. Es increíble ver la facilidad con la que las herejías son propagadas. La pregunta es, ¿por qué? Irineo 130-202, uno de los padres de la Iglesia, responde a esta pregunta en su libro Contra las herejías, abre comillas. De hecho, el error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato, sino que está elegantemente adornado con un vestido atractivo, de manera que su apariencia exterior le haga parecer a los inexpertos, entre paréntesis por ridículo que parezca la expresión, más verdadero que la verdad misma. Dios jamás hará soplar su gracia a través de una iglesia que ha descuidado la doctrina que Él reveló de manera inerrante e inefable. El apóstol Pablo advierte a su discípulo más joven, Timoteo, sobre las herejías cuando escribe: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La necesidad de la sana doctrina siempre ha sido un tema relevante para la Iglesia y particularmente relevante a la hora de llevar a cabo la guerra espiritual y la gran comisión. Lo es hoy y lo fue para el apóstol Pablo en sus días. Esto último lo sabemos por el número de veces que Pablo se refirió a la necesidad de predicar a Cristo y crucificado cuando escribió la iglesia de Corinto. No regresar a las obras de ley cuando envió su carta a los Gálatas, quienes comenzaron por la gracia, pero querían continuar por las obras de la ley. Ellos olvidaron el Evangelio, pero una iglesia deja de ser iglesia cuando pierde el Evangelio. Estar alerta para no ser cautivados por medio de filosofías y vanas sutilezas cuando escribió a la iglesia de Colosas. Cuidar de aquellos que son enemigos de la cruz y que predican a Cristo por ambición personal, cuando se dirigió a los creyentes en Filipo. No prestar atención a aquellos que enseñan que el día del Señor ya ha llegado, cuando escribió a la iglesia de Tesalónica. Cuidar de la doctrina cuando le escribió a Timoteo refiriéndose a este tema varias veces y de varias maneras. Lo cierto es que Dios ha revelado claramente que la doctrina importa. Como ha dicho el pastor John Piper en múltiples ocasiones, no podemos olvidar que la iglesia, cada iglesia local, entre paréntesis, es responsable de mantener la pureza doctrinal porque, como afirmó el apóstol Pablo, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Si la iglesia negocia la verdad, la sociedad queda sin esperanza. Pero en la iglesia local, esa responsabilidad descansa sobre los hombros del liderazgo. Satanás conoce esta realidad. El primer ataque a la doctrina bíblica ocurrió muy tempranamente en el jardín del Edén, cuando la serpiente vendió la idea a Adán y a Eva de que Dios no había sido veraz en su relación a ellos. Esa es la manera como Satanás siempre ha obrado, cambiando la verdad de Dios por la mentira, porque ese es el origen de la idolatría. Romanos 1:25. En este caso, la meta de Satanás era Adán, más que la propia Eva, porque Adán era nuestro representante o cabeza federal, el responsable de que se cumpliera lo ordenado por Dios, y eso lo colocaba automáticamente en la línea de fuego. La segunda carta de Pablo a Timoteo representa las últimas palabras del apóstol antes de morir. Este veterano pastor y misionero estaba anticipando su muerte, y por eso habla de que él estaba listo para ser derramado como ofrenda de libación. La doctrina importa no simplemente de manera general, sino de forma particular
cuando de la guerra espiritual se trata. En la armadura de Dios descrita en Efesios 6, la palabra es llamada la espada del Espíritu, como vimos anteriormente. Esta es el arma ofensiva de la armadura. Por tanto, debe estar bien afilada, no corrompida, para ir a la guerra. Esta última carta de Pablo a Timoteo es una epístola muy personal, final e intensa. De esa epístola quisiéramos resaltar 2 versículos para enfatizar la importancia doctrinal y la necesidad de mantener la pureza de la doctrina al llevar a cabo la gran comisión. Abre comillas. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Cuando Pablo dice a Timoteo, retén la norma de las sanas palabras, el llamado es a conservar, a no dejar ir, a cerrar los puños de manera apretada sobre la doctrina recibida, sobre aquello que ha sido puesto en las manos de Timoteo y que Pablo identifica como, entre comillas, sanas palabras. Abre comillas. Retén la norma de las sanas palabras, es el consejo de este veterano para su joven discípulo. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender lo que Pablo está tratando de comunicar. Abre comillas. Aférrate al modelo de la sana enseñanza. Cierra comillas. La sana enseñanza o doctrina fue una preocupación continua por parte de Pablo. Lo veremos, por ejemplo, cuando escribe a los tesalonicenses y les dice, abre comilla, conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Cierra comillas. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Conserven las doctrinas. Eso también lo vemos en su primera carta a Timoteo, cuando le dice, abre comillas, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Las palabras de la fe y de la buena doctrina. Otra vez, leemos este énfasis en su epístola a Tito. Debe tener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito 1:9. Esto es muy similar a las palabras que leíamos más arriba. Retén la norma de las sanas palabras. En el original, el verbo está en el presente imperativo, lo cual implica que el llamado es una acción continua y no de un solo día. Nuestra lucha es intensa y de ahí la forma del imperativo que Pablo usa para exhortar a Timoteo. Y no solo es intensa, sino que también es continua. El enemigo no va a mermar su ataque ni en intensidad ni en frecuencia. El enemigo solo está esperando que nos descuidemos para regresar y atacar. En 2 de Timoteo 1:13, Pablo se refiere a las enseñanzas que Timoteo había escuchado de parte del mismo Pablo y que él debía retener con sumo cuidado porque entendía la manera en que la tentación opera. La tentación continua es a considerar aquello que es innovador, que llama la atención, que está de moda, aquello que el mundo aplaude y celebra, aquello que le ha dado éxito a una iglesia en particular. La tentación es ceder a la presión para no sentirnos fuera de la nueva corriente o de la nueva onda. Lo nuevo no es necesariamente mejor y lo viejo no expira obligatoriamente. En cuanto a nuestra fe se refiere, lo nuevo de hoy es frecuentemente la herejía de ayer. Como se ha dicho, no olvide que no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Pablo dice, abre comillas, retén la norma de las sanas palabras, cierra comillas. La palabra traducida como, entre comillas, norma, otros la traducen como estándar. Lo que Timoteo escuchó de parte de Pablo
Esa es la norma, ese es el estándar. En el original la palabra uputuposis del verbo uputopo, que tiene que ver con hacer un dibujo, como el pintor que hace una prueba inicial del dibujo que quiere hacer y luego todo el resto tiene que conformarse a ese patrón inicial. Así es el Evangelio, es el patrón por medio del cual debemos medir todas las demás enseñanzas. La revelación de Dios es como el plano que el arquitecto desarrolla y que debe guiar la construcción del edificio. De esa manera los líderes tenemos un plano para predicar y enseñar, y ese plano original es la revelación completa de Dios. A ese patrón o plano inicial, que es la revelación de Dios, Pablo las llama, entre comillas, sanas palabras, cierra comillas. Esta expresión está relacionada en el original a la palabra higiene, y por tanto, quizás de manera ilustrativa, podemos ver el Evangelio y el resto del consejo de Dios como las palabras capaces de limpiar continuamente nuestra mente, si ellas continúan con nosotros permanentemente. De lo contrario, las sucias corrientes de los ríos de falsas enseñanzas inundarán nuestra mente, la contaminarán aún después de haber sido limpiadas, y si no paramos la lluvia de mentiras a tiempo, el río crecerá e inundará nuestra mente hasta que ya no podamos más. Las sanas palabras de las que habla Pablo son las que pueden ayudarnos con nuestra, entre comillas, higiene mental. A los Corintios, Pablo les dice en su primera carta que en lo que concierne al Evangelio, les estaba transmitiendo lo mismo que él había recibido. Primera de Corintios 15, 1, 4. Ahora Pablo dice a Timoteo que tenga cuidado de retener la norma de las sanas palabras que había recibido de él. Esta es una excelente advertencia para nosotros. Tenemos la responsabilidad y la obligación de pasar a la próxima generación la misma enseñanza que hemos recibido. Note cómo Pablo vuelve a enfatizar la misma enseñanza en el versículo 14 del pasaje bíblico que citamos más arriba. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Cierra comillas. Guarda. La Nueva Versión Internacional dice, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. En el versículo anterior, el versículo 13 a este pasaje, Pablo exhorta a Timoteo a retener las sanas palabras y ahora le dice cómo hacerlo. Mediante el Espíritu Santo. Timoteo tiene que guardar el tesoro que se le ha encomendado, pero el tesoro no es otra cosa que el Evangelio mismo, que ciertamente es un tesoro para ser cuidado de manera extraordinaria, pero ese tesoro no puede ser cuidado a través del esfuerzo humano. Nosotros como seres humanos somos poco confiables para cuidar un tesoro de tan alto valor. Por otro lado, Satanás es demasiado astuto para que Dios confíe el mensaje del Evangelio, escrito con la sangre del unigénito, a personas que pueden ser fácilmente engañadas por el enemigo. Es por esa razón que el apóstol Pablo instruye a Timoteo a guardar el tesoro, pero mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera, abre comillas, la campana en el campanario podrá estar bien puesta, bien hecha y ser del mejor metal, pero no suena hasta que la hagan sonar. Y el predicador no tiene palabra de vida para los muertos en el pecado o de consuelo para los santos vivos, a menos que el Espíritu Divino le dé un empuje de gracia y le unja para hablar con poder. De ahí la necesidad de orar tanto por el predicador como por los oyentes. Notemos cómo Spurgeon habla del predicador. Él, como pastor, es el líder de la iglesia y por consiguiente necesita cuidar la palabra de verdad. El guardar la sana doctrina fue una prioridad para el apóstol Pablo, el más grande evangelista de todos los tiempos, y se convirtió casi en una obsesión en el buen sentido de la palabra. Pero lo que le da verdadero valor al evangelio, que es la doctrina que proclamamos,
es el hecho de que Dios movió el cielo y la tierra para escribirlo. Dios envió a su unigénito para comunicarlo. Dios lo exhibió en una cruz para demostrarlo. Y luego Él hizo resucitar a su Hijo entre los muertos para garantizarlo. El alejamiento de la palabra. Si estamos en guerra, y lo estamos, no podemos descuidar el terreno firme sobre el cual estamos parados. Y ese terreno es la doctrina que se nos entregó mediante autores inspirados por Dios. El descuido de la palabra. Produjo inmadurez espiritual en Corinto. 1 Corintios 3, del 3 al 5. Enfrió el amor por Dios en Éfeso. Apocalipsis 2, del 1 al 4. Permitió que doctrinas falsas penetraran en el interior de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2, 13 y 15. Mató la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3, del 1 al 3. Produjo autosuficiencia y orgullo en la Odisea. Apocalipsis 3, 14 y 19. Todas estas fueron iglesias locales que con el tiempo sufrieron las consecuencias de no haber cuidado la doctrina recibida. Bien dijo Marty John Jones: todos los males de la iglesia y de las naciones hoy se deben a una desviación de la palabra de Dios.